Bienvenidos a esta segunda parte del tema liderazgo de excelencia. En el primer tema hablábamos acerca de la importancia de los dos hechos del reinado de Jesucristo al momento de sentarse a la diestra del trono del Padre. Hablábamos acerca de lo que significaba cuando un rey se sentaba en el trono. Desde allí entonces comenzaba su reinado. Lo primero que Jesucristo hizo al momento de sentarse a la diestra del Padre fue enviar la promesa del Espíritu Santo. Ahora Cristo el Señor estaría presente en la iglesia en todo lugar, no estaría limitado al tiempo y al espacio que cuando estuvo sujeto a un cuerpo como el de cada uno de nosotros. Lo segundo que hizo fue los dones ministeriales, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. En esta segunda parte vamos a analizar un poco más profundo la tarea de perfeccionar que tienen estos 5 ministerios. Dijimos que la palabra perfeccionar en el griego es katardizo, que tiene dos connotaciones importantes. El primer sentido que tiene es de equipar a los santos, es decir, capacitarlos, darle las herramientas para que los hijos del Señor puedan desarrollar sus dones y ministerios en la obra del Señor. Y lo segundo tiene que ver con la idea de entretejer. Esta palabra también se usaba por los pescadores cuando remendaban sus redes. Por lo tanto, la labor principal de estos 5 ministerios tiene que ver con equipar a la iglesia con las herramientas y, en segundo lugar, con la idea de entretejer, es decir, permitir que cada miembro del cuerpo de Cristo pueda trabajar como un solo cuerpo, así como una red, ¿verdad?, que no tiene roturas y puede ser eficaz para la labor que se necesita. Equipar a los santos es una tarea importante. El equipamiento se produce en la exposición constante de los santos a la administración de estos ministerios, de manera tal de recibir la palabra que les capacite y les comisione en su servicio para el Señor. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y 11 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. De allí entonces, amados, es entender que para ejecutar un liderazgo de excelencia, se necesita entonces que los santos, la iglesia, pueda exponerse al perfeccionamiento que dan estos ministerios o dones de Cristo. Si tú quieres servir al Señor con excelencia, debes entonces ponerte bajo estos ministerios. No habla de subyugarse, sino más bien habla de capacitarse. Por lo tanto, si tú quieres equiparte para trabajar en la obra del Señor y poner en práctica los dones que el Señor te ha dado, entonces es muy necesario que tú te pongas bajo la cobertura de estos ministerios y te expongas. ¿Para qué? Para que tú seas equipado con las herramientas necesarias para que puedas ejecutar esta labor. Como lo dice también el apóstol Pedro, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Por eso que los dones tienen que ver con un sentido
corporativo, no todos somos manos, no todos somos orejas, no todos somos ojos. Por lo tanto, el don que Dios te ha dado debe ser perfeccionado, debes equiparte para ponerlo en funcionamiento. Y dijimos que el segundo sentido de esta palabra perfeccionar de Efesios capítulo 4, verso 12, habla de entretejer. Entonces, en la medida que la iglesia se expone a estos ministerios o dones de Cristo, necesita entonces ser entretejido. Es decir, la necesidad de entender que los santos no solo deben ser equipados, sino también entretejidos unos con otros. La finalidad no es únicamente perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, sino que además la edificación del cuerpo de Cristo. Así lo dice entonces el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 13 al 16, que mencionábamos en el primer tema. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Tú quieres crecer en la obra del Señor, quieres ser equipado en la obra del Señor, entonces es necesario que tú te pongas bajo los ministerios que el Señor Jesucristo dio a la iglesia. ¿Para qué? Para que en primer lugar seas equipado con las herramientas necesarias y en segundo lugar puedas trabajar como un solo cuerpo. Y el verso 16 del capítulo 4 dice: como las coyunturas se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Por qué es tan importante entonces exponerse a estos 5 ministerios? Es porque precisamente estos ministerios tienen la responsabilidad dada por el Señor Jesucristo para que tú y yo podamos ser equipados y, en segundo lugar, seamos entretejidos. La unidad del cuerpo de Cristo en la iglesia local es trascendental para tener un ministerio eficaz y poder así propagar las buenas nuevas de salvación. La iglesia de Jesucristo es su cuerpo aquí en la tierra. Esta iglesia es la gloriosa novia que espera a su Señor y como doncella que es, requiere atenciones y cuidados propios de su condición. Los ministros de Dios necesitamos poner todo nuestro empeño, nuestro esfuerzo para que la iglesia tenga una formación integral práctica a fin de prestar un servicio que honre y glorifique a nuestro Dios y a la vez podamos brindar una labor efectiva al cuerpo de Cristo, la iglesia y al mundo. Por eso es que es importante entender, no cualquiera puede ocupar un lugar de liderazgo. No porque Dios haga acepción de personas, es porque lamentablemente no todos están dispuestos a dejarse formar y equipar. Por eso, en la medida que nosotros más nos exponemos a estos ministerios que el Señor Jesucristo dejó para que el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, sea perfeccionado y equipado, obviamente va a haber una mayor eficacia y una mayor excelencia en nuestra labor como siervos del Señor. Espero que esta enseñanza haya sido de edificación para sus vidas. Hasta una próxima oportunidad.